Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. Han Venezuela. Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa. Gracias por estar de vuelta. Mis agradecimientos especiales a todos aquellos que se siguen uniendo a nuestro canal, dándole al botón de suscribirse y manteniéndose allí con nosotros. Además, activando las notificaciones para estar pendiente de todos los nuevos contenidos que hacemos y por supuesto a los que se siguen suscribiendo a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Gracias por todos los mensajes que hemos recibido por los contenidos del fin de semana, por las pastillas de memoria que le dedicamos la primera parte a los sapos del chavismo. Y bueno, por la que no te acuerdas que hicimos de Beto Perdomo, extraordinario narrador del béisbol, tan recordado y tan querido por todos. Gracias además por estar en nuestras redes sociales, @delaraf en Twitter e Instagram. En Facebook tenemos página Delaraf TV. En Facebook nuestra página es Delaraf TV. Como todos los lunes está con nosotros el doctor Alberto Franceschi. Alberto, bienvenido. Gracias, Daniel, aquí estamos. Alberto, el fin de semana fue bastante duro para los que tenemos el deber y sentimos el deber de seguir de cerca lo que es la lucha de personas que le han dedicado su vida y que han entregado su vida literalmente a la libertad de Venezuela. Vasco da Costa fue uno de esos. Vasco da Costa es para mí uno de los hombres más valientes que yo he conocido en mi vida. Un tipo que tenía una solidez de principios realmente inquebrantable. Si hay alguien con quien se puede usar la palabra inquebrantable, es con Vasco da Costa. 8 veces preso en las cárceles del régimen, con Chávez y con Maduro. Víctima de las peores torturas, de una persecución inclemente contra él y contra todos los que se le acercaban. Y cada vez que salía de la cárcel, Vasco salía con más fuerza, con más valor, con más ideas, con más ímpetu y por supuesto la represión en contra de él arreció. Hemos perdido a Vasco, Alberto. Quería tus palabras al respecto. Sí, no, sirva este momento para rendirle un homenaje póstumo a una persona especial. Era un militante de la causa antidictatorial y fue lo que jamás cayó en las engañifas de la oposición esta de truculentos que han sido los notorios, ¿no? Si Vasco hubiese tenido la 10ª parte de la propaganda que le han hecho a los Caprilitos, Leopolditos, etcétera, Borges, bueno, hubiese sido la persona que podía respaldar con su gesto y con su integridad lo mejor de la nación venezolana. Y hoy vemos cómo sencillamente lo mata la pésima salud que habrá heredado de todas estas episodios de terror contra su persona y su familia. Y bien, ese derrame cerebral que se lo lleva es ya la prueba fehaciente de que era una vida que había sufrido pues toda clase de contratiempos, ¿no? Por la persecución del régimen en todas sus formas, ¿no? Yo diría paz a su resto y honor a su memoria, ¿no? Alberto, a mí me preocupa muchísimo
que en el caso particular de Vasco, su último presidio fue muy duro. Recuérdese que Vasco estaba ya en libertad, si es que acaso se puede hablar de estar en libertad dentro de Venezuela, luego de haber estado preso cerca de 2 años por haber cometido el delito de ir al cementerio del Este a hacerle un homenaje a Oscar Pérez en su tumba. Por eso estaba preso la última vez. La cantidad de torturas que recibió fueron terribles y todo lo demás. Pero hay algo particular. Alberto, tiene sentido. Yo estoy viendo ahorita todo este tema de los docentes que están reclamando con toda justicia mejoras salariales, etcétera. Pero a mí me preocupa mucho que se les haga llamado, que se vayan al paro, que se vayan a la calle, que hagan protesta de calle y todo lo demás. Porque cuando se hacen esos llamados, a los dirigentes no les tocan ni un pelo. Agarran a los más pendejos, los dejan presos. Y esa oposición falsaria y prostibularia que utiliza esas protestas para decir que están retomando la calle y todo aquello, los abandona luego a su suerte en la cárcel. Como están abandonados toda esta cantidad de civiles y militares presos en la cárcel del régimen. ¿Tiene sentido la protesta de calle en este momento, Alberto? Dirigido por estos, digamos, eternos embaucadores profesionales, no tiene ningún sentido. La gente mide automáticamente los riesgos y generalmente responde a convocatorias de forma limitada porque sabe por experiencia ya que lo más probable es que le traicionen o que le embauquen, pues, ¿no? De manera que es muy difícil responder por todas las motivaciones que la gente tiene, porque hay sobradas razones para lanzarse a la calle, por supuesto, y hay sobradas razones para insultar al primero que consigas del régimen y a sus agentes, ¿no? Ahora, si vas a la confrontación, tienes que saber que en ese país los derechos democráticos y de manifestación, de resguardo de tu vida y de tu salud, no es garantizado porque es un régimen de criminales dirigidos por toda clase de forajidos que tiene un sinnúmero de provocadores, que es el verdadero peligro de estas movilizaciones. A veces el gobierno, quizá mucho más veces las que se cree, provoca confrontaciones para desgastar y para arruinar pues, las posibilidades de victoria de un movimiento. Si tienen alguna duda, vean el programa este que saca el amigo Lara Farías de la intervención del señor Mario Silva en la televisión, incitando a que dale, pues, con un lenguaje absolutamente soez y vulgar pues, y chabacano, el tipo pues incitando a que lancen el paro pues para ellos intervenir con una marea roja, que no sé qué. Siguen hablando bolsería como si fueran una potencia todavía. Es un grupo que ya no tiene aquella fuerza que tuvo en el pasado, pero ellos siguen hablando como si de verdad fueran dueños de la calle y dueños de todo el movimiento. Lo que tienen son, no sé, 1.000, 2.000 asalariados de hordas represivas, de estos vagos y maleantes agrupados en los colectivos y en las VCs para maltratar a pacíficos ciudadanos, más aún en el gremio educativo, donde es evidente la mayoría de mujeres y de gente de hábitos familiares, chicos, y de gente que si siguió educando todavía después de todos estos desastres de la población, sometida, cercada por el hambre y las privaciones, es que son gente excepcionalmente, digamos, positiva, ven el esfuerzo todavía de mantenerse en el gremio de educadores y en las luchas por sus compañeros, por ellos mismos, que no habría duda en saber que el fascineroso Silva no le da ni por los tobillos a nadie de ese gremio educativo. Y sin embargo, con su televisión, su BTV a la orden pues, de sus tropelías y de sus estupideces, lanza por allí pues soflamas incendiarias de que vayan pues para algo y para reventarlo, qué sé yo. Esa es la típica caricatura de la situación del país, que tú bien tuviste el acierto de poner en relieve en uno de tus últimos programas, donde
queda evidenciado, pues la clase de canallas que está en la orientación política del gobierno contra ese movimiento del magisterio, ¿no? Y bueno, la ocasión es propicia, como tú bien planteas, para hacer un balance de este tipo de lucha. De verdad es rentable para cualquiera de los gremios ir con los... ¿A qué viene esto de querer recuperar un movimiento que si fuese para una lucha sin cuartel y hasta el final, bueno, celebrémosla? Pero es una lucha que siempre está manipulada y siempre la dejan a mitad de camino para facilitar al gobierno la tarea de reventar, de darle el hastazo en el momento indicado que devuelva el desorden y el derrotismo entre la gente. A eso quería llegar, Alberto, porque yo creo que lo importante es explicar el porqué. Porque mucha gente dice, oye, pero está otra vez metiendo presos políticos, han condenado a gente a 30 años, están persiguiendo a periodistas, están cerrando emisoras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el régimen está haciendo esto? Porque si... Bueno, pero es que ven acá, vamos a buscar, a aplicar la teoría francesquiana de la explicación de la historia. Lo presente explica lo pasado, es la cosa, ¿no? Sí, lo último explica lo anterior. Lo último explica lo anterior. Fíjense ustedes, y recuerda, Alberto, que los pasos para llegar a la mesa de la negociación siempre son los mismos. Algún punto que la oposición pone como reivindicación. Queremos esto. No se lo dan. Los atropellan. Se van para la calle. Y empiezan las protestas de calle. Agarran un poco de gente presa. Arremeten con la represión. Y cuando está la gente en la calle, bueno, a punto de irse sola a tumbar las rejas de Miraflores, la oposición dice, no vamos a lanzar por el tobogán de la violencia, vamos a negociar. Se sientan a negociar con el apoyo, no sé qué, y ahí entregan a todo el mundo, los presos se quedan presos, los muertos se quedan muertos, los familiares se quedan llorando a sus muertos o buscando a sus familiares en las cárceles, Alberto. Y al final estos tipos van a la mesa de negociación a lo mismo, a pedir unas elecciones con condiciones, con no sé qué, condiciones que nunca le dan, financiamiento que siempre aparece, candidatos por montón. ¿No será que eso es lo que están preparando en este momento? ¿No será que necesitan otra jornada de calle para calentar la calle y decir, bueno, aquí tenemos gente y por lo tanto vamos a la negociación con los brazos de los nuevos manifestantes? Y por el otro lado está el chavismo metiendo presa gente. No, mira, te tengo un poco de presos aquí. Deberías sentarte a negociar si quieres la libertad de ellos. Esa es la ecuación normal de estos tipos. ¿No será que están preparándose para eso otra vez? Daniel, pero es que no hay manera de abordar el sujeto si no se va, digo yo, la situación, si no se va al balance de la lucha. ¿Cuántas veces se ganó con las consignas de los sindicalistas? Yo creo que ninguna o muy... Se ganó el 11 de abril y luego los sindicalistas se fueron a su casa. Y los manifestantes que rodearon el Palacio de Miraflores se fueron a su casa a ver los hechos por Globovisión. Y tú que estuviste en Miraflores estos días, sabes que en efecto fue así. Ya va. Una cosa es decir que las reivindicaciones eran limitadas y otra es decir que eran sindicales. No, era una lucha política, abiertamente política. Y por supuesto que se ganó. Se ganó porque Chávez fue echado del poder. Pero la misma experiencia nos dice que si tú no tienes una alternativa de poder real frente al poder del régimen depuesto, te envainan igual. ¿Bien? En este caso, pese a que había gente quizás muy bien intencionada y quizás con las consignas correctas de apresar a Chávez en Miraflores, bueno, después resultó, chico, que era una cuestión mucho más compleja, porque era la toma del poder cuando no estaba planeada la toma del poder. Y que los que la planearon, sencillamente creerían que era un juego de improvisados allí. Yo todavía sigo sin entender qué carajo lo que creían ellos que iba a pasar. Si ocupaban Miraflores, ellos se iban a defender, los tipos de Miraflores. Porque en el fondo lo que está todo, digamos, nublada la comprensión
es de cuáles son las fuerzas reales que intervienen en estos conflictos. Abril del 2002 es una lucha por el poder, es una lucha de confrontación general con el poder de Estado y liderado por el chavismo, que debe ser desplazado por una poderosa huelga general política. Hay condiciones, y aún así, teniéndolas a su favor, vino lo que era, debería haber sido la previsión elemental de ese liderazgo masivo y extraordinario que llevó a aquella lucha, es de que las Fuerzas Armadas estaban improvisando sobre la marcha en base a un liderazgo que en el mejor de los casos habría que fracturar para empezar una lucha de tipo distinta. Pero se entregaron, chicos, apenas arrancar. El ejército lo sacó de ahí, el ejército lo volvió a poner ahí. Entonces, no hay comparación con las luchas parciales, económicas o de un gremio, etcétera, con lo que ocurrió allí en abril. En abril se necesitó era un Estado Mayor político y político-militar que de verdad se orientara a una sustitución del poder de Chávez, lo cual al parecer como que no tenían planteado, y que lo que los tenían planteado lo hicieron de tal manera improvisada y torpe que terminó el tipo volviendo a las 48 horas. Yo no quiero corregir tu visión de aquellas cosas, pero Daniel, no tuvimos 2 días en Miraflores. Yo tuve media hora mientras me di cuenta que aquello iba a fracasar. Perdona la pedantería. No. Pero yo fui a las 2. La aclaratoria es pertinente porque mucha gente, al igual que tú, que estuvo en Miraflores y que entró y cuando vio lo que ocurría, como entraron, salieron. Porque dijeron, pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? O sea, ¿qué se cree esta gente? Pero una cosa es que Alberto Franceschi hubiese ido a Miraflores y hubiese quedado media hora horrorizado si hubiese ido. Y otra cosa es que Carlos Ortega, nuestro amigo Carlos Ortega, no haya hecho más de lo que correspondía. Creo yo que faltó, sí, lo que tú dices, un alto mando político. Pero es que un alto mando político requiere de políticos. Eso estaba traicionado antes de llegar allá. Pero ¿a ti no te parece que hablar de un alto mando político requiere que existan políticos? Y esa posición falsaria no tiene políticos a su mando. Lo que tiene son unos directivos, ni siquiera dirigentes. Y una cuerda de mercaderes de la política. Y lamentablemente, bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Daniel, como siempre ocurre, a cualquier episodio que tú tomes de nuestra historia, tiene unos actores fundamentales que mientras no se diga, no se va a entender la vaina. ¿Sí? Caracas y Venezuela en esos días estaba dirigida por un segmento de la oposición abiertamente comprometida con el chavismo, que era esa famosa directiva de los medios de comunicación, los ricachones de Caracas, dueños de los medios de comunicación que querían pactar con el chavismo y que perdieron el movimiento, pero después entonces apelaron a sus amigos los militares capaces de devolver el proceso. Ahí no había una vocación de cambio real y profundo. Ahí había solo el intento de presionar al caudillo militar Chávez a que aceptara la nueva dirección compartida del país. Es un hecho que esa dirección fracasa porque antes de llegar a Miraflores ya estaba traicionado el proceso. Pero es muy complejo porque no puede compararse con ningún otro hecho. Allí estaban planteadas todas las razones para impedir que Chávez que pudiese retornar al poder. Pero si es que las fotos del día 12, Daniel, del día 12 te demuestran lo que estaba planteado allí. El 11 o 12. El 12 que fue Miraflores, el Carmonazo. Muy bien. Bueno, las fotos de ese día te plantean la verdadera situación. La foto de la mañana, ¿quién está? Están varios de los cabecillas militares y destacando García Carneiro. Y en la foto de la tarde, incluso hay algunos donde no aparece García Carneiro. Y en la foto de la tarde el principal personaje es García Carneiro. Es decir, ya la gente de Chávez había recuperado.
Mira, yo tengo una anécdota que es difícil no decirla en esta ocasión porque me la pones, caramba, como un flycito. Yo fui a los 2, 3 meses de aquello. Había todavía, porque quedó el país como en desorden, ¿no? Y querían poner preso a rapidito a Vázquez Velasco, el jefe del ejército, que ya había estado destituido, etcétera, y Chávez había que recuperado el movimiento de la Fuerza Armada, y entonces hay unos provocadores que van de la DC, que van a buscarlo a la urbanización Manzanares. Y yo veo por televisión aquello, era en directo todos esos pleitos, ¿no? Y entonces, carajo, agarro el carro y me voy disparado para, yo vivía ahí en las Mercedes, entonces salgo para allá, para Manzanares, ¿no? Y llego, y ya se habían ido las policías, porque la multitud de gente que se agolpó para echarlo y impedir que se llevara rapidito, determinó que hubo una victoria relativamente fácil, pues. El hombre no se lo dejaron llevar. Bueno, entonces yo no perdía la ocasión, pues en ese momento, de hablar con él. Y entonces le digo, mire, Vázquez Velasco, yo quisiera hablar con usted, etc. ¿Cómo no, Franceschi? Vamos a vernos mañana, véngase a mi casa, etc. Bueno, voy al día siguiente a hablar con rapidito Vázquez Velasco. Y le hago una pregunta, Daniel, que para mí es la clave de todo lo que ocurrió. A ver, Efraín, le digo yo, ¿usted estuvo consciente de todo lo que, de la trama de sucesos que le dieron a usted la persona, hicieron de usted la persona clave de todo ese proceso? Y me dice, Franceschi, yo le quiero hablar con franqueza. Yo me levantaba a medianoche en la madrugada y me sentaba en la cama y decía, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Me lo pregunto todavía, dice él. Dice, lo que pasó, amigo Efraín, es que usted tuvo el poder y no lo ejerció. ¿Bien? Y eso, bueno, se lo llevará a la tumba. Ahí ocurrió, Daniel, de verdad, que el régimen político cambió y la persona clave era el alto mando militar. Y todos dependíamos de una persona que no sabía lo que había ocurrido. O sea, que estamos hablando de que el comandante general del ejército no tenía vocación de poder, conocimiento del poder, y ni siquiera se dio cuenta de que el poder lo tenía él. No, puesto que me lo dije. Yo me pregunto qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que tener el poder se lo dejó quitar, ¿no? Escúchame, si todo se remite a la bendita jerarquía y la antigüedad y la vaina, ¿por qué carajo Baduel, a quien le atribuyen haber rescatado a Chávez allá porque esto también lo discuten, de la horchila y tal, ¿no? ¿Por qué Baduel? Si el jefe del ejército era Vázquez Velasco. ¿Por qué hubo esa duda allí de él? ¿Qué fue lo que primó en ellos? La unidad de la Fuerza Armada. Y ese es el chantaje más característico de todas las crisis. No porque si vamos más allá nos echamos tiros entre nosotros. Porque las discusiones militares tienen ese problema. De que porque recuerda, porque es que hay una cosa que inclusive está en el ADN histórico de los militares venezolanos. Recuerda que los militares sí se dividen, pero no verticalmente. Que quedan 3 generales y 4 de un lado y no, se dividen generacionalmente de forma horizontal, es decir, los de abajo contra los de arriba contra los de abajo, porque la última vez que ocurrió una división, o la ocasión más notable, bueno, fue cuando Piar y Mariño le discutieron a Bolívar el mando, y Bolívar fusiló a Piar, y Mariño dijo, no, yo estoy con Bolívar, esto era mentira. Eso quedó, de alguna manera eso ha quedado, y tú lo puedes ver en distintas crisis que han ocurrido en la historia de Venezuela. Cuando queda un general de allá, otro del lado de allá, siempre se convoca eso, la unidad de los militares, la unidad de la casta militar, la unidad de las Fuerzas Armadas. Recuerda el caso Castro León, recuerda tantos otros. Siempre es lo mismo. Y entonces eso se ha usado como chantaje. Y es un autochantaje que dice, no se puede dividir el cuerpo militar. Y terminamos en estas cagadas. Pero que un comandante del ejército no supiera lo que significaba su comando. Bueno, ya te das cuenta. Por otro lado, cuando Pedro Carmona Estanga dice que tampoco sabe qué fue lo que pasó. Dice, bueno, aquí nadie sabía nada. Y estos tipos tenían el poder y no sabían, Alberto. Genial.
Ahí lo que estuvo más claro que nada era que tú necesitabas las Fuerzas Armadas del lado de la causa de la gente, que era mayoritaria, masiva, detrás de la consigna que se fuera el chavismo. El chavismo no es verdad que reunió. Chávez le agregaba cada vez una cifra mayor. Y me rescataron 100.000, 200.000, medio millón. Ya llegó a decir que millones lo habían rescatado. No, chico. Es una minoría de militantes, agitadores y vagos y maleantes de esta vaina base del chavista. Yo no tengo duda de que el chavismo ha podido tener todavía una gran fuerza popular o masiva de la población, pero no es verdad que esa gente fue ya una vez que se supo que el carajo había vuelto y que los otros se habían ido, entonces todos los oportunistas van a celebrar, carajo, el regreso del comandante. Eso fue una estafa enorme de la clase política caraqueña, de las fuerzas económicas, de las fuerzas mediáticas. Ese fue el mayor acto gallinacio de toda la historia de la élite política venezolana. ¿Y sabes cuándo empezó la derrota? En el mismo acto de Miraflores. Porque yo no voy a discutir que, ¿cómo se llama? Que pudo haber sido torpe el famoso decreto de Carmona. De Carmona. Sí. Pero es que a mí, cuando yo estoy allí yo me voy cuando percibo en una reunión que hubo antes de ese bendito decreto, como a la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde. La reunión de la proclama esa fue a las 3:30, 4. Cuando percibo que aquella vaina ya se jodió. Y me encuentro a rapidito Vázquez Velasco y le digo, en esa reunión, ¿cómo está la cosa, general? Me dice, está la cosa complicada porque hay varias asambleas. Tengo que ir a hacer asambleas de la oficialidad. Habían hecho una ya y parece que la habían perdido. O sea, empezaron a reunir por primera vez la Fuerza Armada ese día para decidir cómo seguía esto. Asambleas. Si tú pones una asamblea militar, ya perdiste, porque se supone que renunciaste a las estructuras de mando y al convocar 200 generales y tal que ya habían ya tenías el morbo de la división en puerta. Bien, y entonces no es verdad que es ¿cómo se llama? El decreto. El decreto es la excusa después para justificarle, echar para atrás. Ya la derrota está inscrita en la propia convocatoria de esa asamblea militar en Fuerteventura, desde la mañana del día 12 o 13, ya nunca me acuerdo exactamente. El día el día del decreto, de la lectura del decreto Carmona, en la mañana ya está derrotado el movimiento. ¿Y por qué está derrotado? Porque el liderazgo no tenía ni la menor idea de lo que estaba conduciendo. Ahí había que mantener, era la orden de la huelga general política activa, con la gente en la calle, respaldando un gobierno y convocando a la gente a ir a Miraflores y amenazar de tal manera a los gallinas y a los oportunistas de la Fuerza Armada, de que, bueno, estaba en juego toda, incluyendo su propia vida y sus bienes, etcétera. Pero es que eso no llegó nunca a ese nivel. ¿Tú no crees que más bien la derrota empezó cuando, en medio de conciliábulos poco transparentes y que hasta el día de hoy no sabemos quién dirigió, se decidió que el presidente tenía que ser Carmona porque sí? Por ejemplo. La cosa que yo no sé, este es un programa raro. Este es un programa raro, pero creo que es importante recordar eso y reconducir. Alberto, escúchame. Esa fue. Daniel, ¿tú sabes por qué fue Carmona el candidato? El presidente. A ver si la pego. ¿Tiene algo que ver una sotana? ¿De bola? La iglesia, es el cura Velasco el que lo pone. ¿Bien? Yo nunca dejaré mentir a un amigo en memoria de él murió ya. ¿Cómo se llamaba aquel? Y siempre se me olvida el nombre del tipo. ¿Cómo se llamaba el expresidente Fedecámara
que andaba... Adán Celis. Adán Celis. Acuérdate que habían 3 candidatos en la calle. Pero para abreviar el cuento, Adán Celis lo pusimos de candidato en unas reuniones en la casa de Rafael Marín, en Guiripa, con el cardenal... Rosario Castillo Lara. Rosario Castillo. Ahí resolvimos esa vaina. Y empezamos ya a montar gabinete, etcétera, etcétera. Una de las figuras clave de esa reunión es mi amigo José Antonio Cova, hijo del viejo Cova. Bien. Y me dice Cova que cuando él le plantea el tema de la candidatura, digamos, de Adán Celis a Velasco, la respuesta de Velasco fue: no puede ser él porque es divorciado. ¿Tú sabes esa vaina? Tú habías contado eso, pero lo que nunca nos has contado es, nunca nos habías dicho que habían montado un gabinete, y me gustaría saber qué cargo tenías tú en ese gabinete. No había cargo específico, ni había una especie de equipo de junta, etcétera, donde estaba yo metido. Ay, ¿qué cargo tenías en la junta? No, yo era vocero, no sé qué vaina. Era una improvisada primera colocación. Pero ahí se hablaba también, y Adán me habló varias veces, de que yo podía quedarme a veces como fuera el gobierno, pero para montar una organización política que fuera el respaldo de ese gobierno. ¿Sí? Es decir, sí había, por lo menos donde tú estabas, sí había sentido político de lo que había que organizar para la toma del poder y para su mantenimiento. Y seguramente habían varios grupos como en el que tú estabas, siendo Venezuela como es. Había varios grupos de élite, precisamente, pero nosotros éramos los más cercanos, te voy a ser sincero. ¿Por qué? Porque estaba Acción Democrática en ese momento. Acción Democrática era un partido poderoso en la imagen que podía respaldar o negarse a respaldar ese movimiento. Ahora, Alberto, vamos a aterrizar esto en lo siguiente, porque tú estás hablando de lo que fue una de las traiciones más grandes que ha sufrido la ciudadanía venezolana. Luego... No fue por ADEA. En fin. Honesto históricamente, yo no puedo decir que AD traicionó esa vaina. Bueno. Que AD se mantenía en la tesis de Adán Celis y de que había que... en ningún caso esa posición de Fedecámaras y vaina allí de los medios de comunicación que veían con ojeriza Acción Democrática y que querían era un pimpollo suyo. Ahora, y todo el operativo de PRK, etcétera. Está bien, pero fíjate tú. Eso fue en el año 2002. Luego nosotros volvimos a ver una traición mayúscula, inmensa, que termina abriendo aquella herida prácticamente con los mismos actores y prácticamente con los mismos métodos, que es la traición de abril del 2013, cuando Capriles y toda esa claque, los mismos, se niegan a reclamar el fraude, y todos sabemos que había dinero detrás de eso y negocios y todo lo demás. Entonces, nosotros hemos ido de traición en traición, pero estas son las dos más grandes traiciones. Tiene sentido entonces, Alberto, a estas alturas, y tú viviste lo del 2002 y viviste lo del 2013, y sabes que había planes en el 2013, que tú estuviste al tanto de ellos y participaste en ellos, y yo estuve al tanto de muchos de ellos también, con participación menor, pero estaba al tanto de ellos, de que lo que estaba montado era irse a la insurrección popular frente a lo que iba a ser un fraude como lo que habían hecho todos esos años. Y sigue estando el mismo liderazgo allí, Alberto. Y por eso es que yo estoy tan preocupado cuando yo veo que ese mismo liderazgo le está diciendo a los docentes, le está diciendo a los sindicalistas que hay que irse al paro, que hay que irse a la calle, que hay que reclamar y todo aquello, porque siento que lo que se está preparando es una nueva traición. Y siento que hay que decírselo a la gente. Pero al mismo tiempo, cuando uno dice estas cosas, la respuesta natural, Alberto, es decir, bueno, pero ¿y entonces qué hacemos? Porque tú no quieres que votemos, tú no quieres que nos vayamos al paro, tú no quieres, entonces ¿qué hacemos? Y allí yo te digo sinceramente que a mí me entra una gran frustración, porque yo no sé qué hacer. Sinceramente, debo decirlo, yo no sé qué hacer frente a esta gente, no sé qué hacer frente a este régimen, no sé qué hacer frente a esa maldita oposición falsaria y prostibularia, traidora, infiltrada. Y sinceramente no veo
cuál debe ser el camino a seguir en una situación como esta. Y la muerte de Vasco da Costa me ha tenido a mí todo el fin de semana pensando en esto. Porque yo tenía, sinceramente, en Vasco da Costa, viendo las cosas que planteaba y todo aquello, yo decía, bueno, y hay una persona que está planteando cosas políticas de profundidad, como lo hace Alberto Franceschi fuera de Venezuela y como lo hacen otros también por allí discretamente. Pero entonces uno a veces siente, Alberto, que la cosa se tranca, que la cosa no camina. Pero lo que no puede hacerse, Dani, es mezclar todos los problemas y colocar en manos de una o dos personas la responsabilidad de para dónde puede ir esto. Esto tiene demasiadas aristas de traidores de toda clase, de fuerzas económicas y políticas, de embajadas, de países, imperios, etcétera, que actúan sobre la realidad. Y están las Fuerzas Armadas como clave de todo esto. Porque por donde quiera que veamos, como dijera tu amigo Henry Ramos, por donde quiera que la mire Catalina Stuart, eso se va a plantear, llegado el momento, en los mismos términos de toda crisis de poder, las Fuerzas Armadas. ¿Para dónde va la Fuerza Armada de Venezuela? Porque tú puedes hacer mucha bulla y puedes incluso presionar desde la calle muchos eventos. Pero en última instancia es el poder de fuego el que determina quién se queda con Miraflores y quién tiene la capacidad para imponer un nuevo gobierno. Las Fuerzas Armadas han sido diezmadas a lo largo de todos estos años, siguiendo todas las prédicas de Castro. Este loco de Chávez y el sucesor el Mangaluceto Maduro han logrado fracturar y dividir y las redes y las vainas, etc. Eso le pusieron como 100 términos nuevos y subdivisiones y fracturas internas. Tiene además un reparto del territorio a mano de la guerrilla colombiana. Tienes además la influencia tenebrosa de Irán y de su Guardia Republicana y de su Hezbollah, etcétera, operando en Venezuela. Tienes las fuerzas cubanas operando en Venezuela. Esto ya se salió de todos los cánones regulares que teníamos en el año 2002. Esto ahora es un tema de actores internacionales en el suelo venezolano, además plagado de pranes y plagado de bandas armadas del chavismo, etc. Entonces, yo no sé si seguir, Dani, porque lo que uno puede decir es desconsolador, pero como no tienes una idea, aquí hay de verdad, cuando se llega a conclusiones como que debe haber una intervención extranjera, es casi lo más coherente que puede imaginarse uno, porque aquello está definitivamente reventado. Pero, no nos alarmemos. Si las condiciones no existen hoy visibles, la putrefacción del régimen es tal que obligará a plantearse el tema de quién dirige Venezuela. Esa división de esa élite política y de esa élite militar estará planteada. Estuvo planteada en términos de fracturas internas del chavismo. Desaprovecharon esos que son ahora por ahí errantes millonarios del chavismo, desaprovecharon las primeras fracturas de esa dirección político-militar del chavismo. Pero eso no indica que está definitivamente superada esa fractura interna. Hay sobradas razones para creer que el final del chavismo será violento y en manos de fuerzas que chocan internamente en el terreno armado. Porque ellos llevaron todo esto a ese terreno. Cuando tú planteas lo de la huelga y la opción de sí o no, etcétera, estás planteando un escenario muy poco probable de que tenga que plantearse ese tema las fuerzas sindicales. No, eso ya no es tarea de fuerzas sindicales. Esto es un estado policial, un estado forajido, un estado fallido y adversado por frentes guerrilleros y por frentes armados de todo tipo, calibre y programa. De forma tal que, ¿qué puede hacer, chico, la lucha salarial del magisterio en medio de toda esta varaunda de grupos armados? Esto es un tema que se resolverá por factores armados, Dani. No hay manera de evitar que Venezuela pase por una fase de semiguerra civil o de confrontación interna de factores militares decisivos
Es imposible pensar que Colombia no esté presente a lo largo de toda esa frontera, poniendo no su opinión, su fuerza de equilibrio o sus fuerzas de mayores desequilibrios, la fuerza norteamericana, etcétera, la presencia iraní, cubana, etcétera, las fuerzas guerrilleras van a estar presentes. Si el peor crimen del chavismo no es todas las cagadas que ha puesto en todos los órdenes políticos sociales. La gran torta del chavismo es haber reventado el Estado y habiendo colocado a nuestra nación al borde de una disolución de factores armados que controlan territorialmente pedazos de Venezuela. Es ese país de pedazos federados que el Bolsa Maduro preside, digamos, en mala hora. Eso es la apariencia de esto. Las fuerzas reales están escudadas cada una de ellas detrás de esos factores de poder armado. Ahora, ¿cómo se va a resolver? Difícilmente con candidaturas y con elecciones y con opiniones de periodistas, y menos todavía con influencers y vainas de estas de las redes sociales y lo que opinen en Facebook, etc. No, esta es una vaina, chicos, de un Estado una lucha política dentro de un Estado en disolución. Y esa disolución obligará a alineamientos de fuerzas militares o militarizadas que deben disputarse el control de ese territorio. Yo lamento decepcionar a muchos que querrán vivir de la ilusión de que esto puede ser distinto. Esto pasa por el horror de la guerra civil, por el horror de las confrontaciones. Si somos astutos, si somos, digamos, inteligentes, evitaremos la peor de las confrontaciones posibles, que es todos contra todos. Pero a haber episodios que alineen una fuerza, digamos, detrás de las opciones por o contra mantener el chavismo en el poder, o por o contra mantener este chavismo en el poder. Porque no se descarta, Dani, que todo pase por una fractura del propio chavismo. No se descarta. No solo que no se descarta, sino que si se estudian estos sistemas, es lo que normalmente termina ocurriendo. En todo caso, Alberto, nos quedará mucho para conversar en los próximos días al respecto. Y bueno, ojalá encontremos el ángulo de análisis que... Pero Dani, lo hacemos nosotros y gente parecida a nosotros, no lo hará nadie. Porque aspirar que Caprilito, o Leopoldito, o Borges, o los copellanos, y la dirección ADECA y Bernabé Gutiérrez, hablen algo con sentido de estas cosas. Eso no va a pasar. Porque fíjate que en medio de todas estas cosas, yo tengo un solo detalle. Aquí hace una semana, hace 2 semanas, el 4 de agosto, se tiraron condenas de 30 años de cárcel contra gente inocente. 30 años de cárcel contra una mujer a la cual la hicieron perder el embarazo a golpes en una sesión de tortura y la dejaron en silla de ruedas. 30 años de cárcel contra una mujer que lo único que ha hecho es cuidar las mascotas de presos políticos. 20 años de cárcel contra un señor porque no pudieron agarrar a su hijo y entonces lo agarraron a él. ¿Y qué ha dicho la oposición falsaria? ¿Qué han dicho los medios de comunicación a su servicio? Ay, que le metieron 8 años de cárcel a Requesén, que está en su casa, preso en su casa. Ay, que están amenazando a Carla Angola. Y que están amenazando a Julio Borges. Y de los otros condenados a 30 años de cárcel, ¿por qué no hay? Yo veo el señor Vivancos de Human Rights Watch. Es un charlatán. Estaba muy tranquilo en la toma de posesión de Petro. Caramba. El peor de los charlatanes. Entonces es allí donde uno dice, oye, de verdad aquí de lo que estamos hablando es de unos momentos en los que uno siente a veces, oye, que la complicidad ya le dio paso a la coparticipación. Y eso es quizá mucho más peligroso, Alberto. Pero escúchame, el programa está empezando. Yo estoy dispuesto a que, está bien, terminó el yo. Pero Dani, esto va más allá. Ese es el enfoque de Biden, del Partido Demócrata. Esto es, digamos, Marco Rubio y compañía. Esto es la migración mayamera.
Esto es el barrio Salamanca y sus bolichicos y los factores de la vieja burguesía venezolana opinando desde afuera. Estamos en el acabose por esa élite venezolana y por esa élite norteamericana. Me refiero a los actores fundamentales. Estamos en los albores de otros grandes fracasos, salvo que ocurra un eje reordenador. ¿De dónde viene ese eje reordenador? De una crisis política aquí, en Estados Unidos, que replantee el tema del Caribe, que replantee si van a seguirse calando, chicos, a Castro, al loco de Nicaragua y al chavismo. O una crisis política que derive de un gran conflicto militar en Europa y que obligue a más de uno a reposicionarse y a plantearse bien si le conviene tener a pocas millas de sus costas a un aliado de los enemigos en Europa. Eso es otra de las cosas que habrá que ver. Pero eso es un buen tema. El problema se nos escapa, no es de la huelga tal o tal, es el orden mundial, el desorden mundial, la fuerza de la reacción y la fuerza de progreso enfrentada en líneas absolutamente encontradas. Alberto, pero entonces hagamos el compromiso, hablemos de eso en el próximo lunes ácido, para que pongamos todo esto en contexto, si usted me lo permite, doctor. No, cuando quiera. Gracias por esta conversación, Alberto. Como siempre, dispuesto a conversar con nosotros cada lunes. A ustedes, amigos, gracias por habernos permitido también conversar con ustedes y estar en otro programa en nuestro canal. Daniel Lara Farías presenta de lunes a viernes a las 8 de la noche, nuevo estreno, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en horario Venezuela, recuerden eso, y siempre aquí, en este canal. Gracias por suscribirse y por darle a la campanita para estar pendiente de todos los nuevos contenidos. Gracias a quienes nos apoyan a través de nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Si estás suscrito ya nos estás viendo sin comerciales, con los 2 segmentos juntos y 3 horas antes del estreno en YouTube. Gracias por ese apoyo y felicidades por tener esa recompensa que es parte de lo que puedes obtener con tu suscripción a nuestra cuenta en Patreon. Gracias a todos por habernos acompañado y nos reencontramos mañana. Nosotros volvemos mañana. Chávez no. Ese no va a volver. Hasta mañana. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela.